Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a dar inicio a esta enseñanza el día de hoy. Pero antes que nada vamos a hacer una oración. Bendito Dios, en esta tarde te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia que hasta aquí has tenido para cada uno de nosotros. Padre, te rogamos que tu palabra, que es viva y eficaz, hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas y sobre todo las transforme, Señor. Ayúdanos a cada día a ser mejores hijos tuyos, Señor. Danos de tu ayuda, de tu dirección y que tu palabra, Señor, quebrante nuestro corazón. En el nombre de Jesús, en tus manos preciosas estamos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en San Mateo capítulo 25. Vamos a hablar sobre las 10 vírgenes. Si nos damos cuenta, el capítulo 4 nos habla sobre las señales del fin. El capítulo 25 se aplica igual a los tiempos del fin. Y vamos a ver estas 10 vírgenes. ¿Quiénes son estas vírgenes? Bueno, vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 4. Dice, lo vamos a ir estudiando por 4 versículos. Entonces el reino, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que toman sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vemos, hermanos, este grupo de 10 vírgenes que representan al pueblo de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Porque lo vemos ahí en 2 de Corintios 11:2, que dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces las vírgenes representan al pueblo de Dios, la iglesia de Dios. El esposo lo representa Jesús. Y las lámparas representan la palabra de Dios, y lo vemos ahí en el Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La lámpara representa la palabra de Dios. El aceite representa el Espíritu Santo. Dice aquí la palabra del Señor que estas vírgenes tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Las 10 vírgenes tomaron sus lámparas. La lámpara vimos que es la palabra de Dios. Las 10 vírgenes tenían el conocimiento de la palabra de Dios. Pero dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas dice que, ¿qué es un insensato y qué es un prudente? Lo vemos, vamos a ver qué es, y lo vamos a ver en San Mateo, capítulo 7, versículo 24 y 26. Dice, y cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Ese es un insensato y un prudente. El que hace, el que sabe y no hace, ese es el imprudente. El insensato. El prudente es el que tiene el conocimiento y lo hace. Y dice la Biblia en el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos ese conocimiento de Dios? ¿Cuántos de nosotros cuántos años hemos tenido en el Evangelio y tenemos la lámpara? Es la palabra de Dios que nos alumbra, que nos guía, que nos ilumina el camino para saber dónde vamos, dónde estamos. Y todos tenemos esa lámpara. La mayoría de nosotros como iglesia hemos transitado 10, 15, 20 años en el Evangelio y tenemos el conocimiento. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos ese aceite fresco? Se dice que las lámparas que usaban en ese tiempo duraba el aceite de 1 hora a 4 horas. ¿Cuánto aceite tienes todavía en tu lámpara? ¿Tienes suficiente? Porque yo no sé desde cuándo tienes de conocer a Cristo y has escuchado que Cristo viene y tu lámpara ha tenido aceite. Pero en estos tiempos nos damos cuenta que su aceite se está acabando, su luz se está apagando. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente se está apartando del Evangelio. Y la Biblia lo dice, que el amor de muchos se enfriaría en estos tiempos.
porque dice en el versículo 5 al 8, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. El esposo se está tardando. Cristo, en años anteriores, ¿cuántos años yo tengo? Y desde que yo me convertí, decían Cristo viene. Ya pasaron más de 30, 40 años y todavía escuchamos esa voz. Pero muchos lo han tomado como tardanza y se han alejado, se ha enfriado su corazón, se han apartado de los caminos o tal vez ya no hacen, tienen el conocimiento de la palabra de Dios, pero ya no lo practican, ya no lo practicamos. Entonces aquí es cuando se representa que tardó el esposo y cabecearon y se durmieron. En estos tiempos la iglesia está durmiendo. En estos tiempos estamos durmiendo, hermanos, porque no estamos levantándonos a predicar el evangelio. ¿Cuánto tiempo tiene que hemos ganado un alma? ¿Cuánto tiempo tiene que hemos dado ese plan de salvación a una persona? Entonces, en estos tiempos la iglesia está durmiendo. Pero dice el versículo 6, a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hermanos, a medianoche el esposo viene. Cuando más oscura la noche, viene el esposo. Pero dice, salid a recibirle. Se nos está anunciando más en estos tiempos que Cristo viene. Y no se nos anuncia, sí se nos anuncia por la palabra, pero también si usted va al capítulo 24 y ve las señales que hay, se está anunciando. El Señor viene, el esposo viene. Y dice, salid a recibirle. Prepárate porque Cristo ya viene. Prepárate. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros? Hermano, despiértate ya. Despertémonos ya de este adormecimiento y levantémonos ya a predicar. Revisemos nuestra lámpara cómo está. Revisemos cuánto conocimiento tenemos, pero sobre todo cuánto tenemos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos redarguye, nos corrige. El Espíritu, su palabra es la que nos va a ayudar a ser cada día mejores. Dice el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Hermano, es tiempo que le arregles tu lámpara. Tal vez tu vida se está decayendo, tal vez tu vida se ha desanimado. Es tiempo que te levantes y arregles tu lámpara y vuelvas a encender esa lámpara. Cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra, vuelve a levantarte a escuchar la palabra de Dios. Vuelve a conocer más de la palabra, buscar más de la presencia de Dios en nuestra vida. Todavía hay tiempo, hermanas. Todavía en estos tiempos, pero ya es poco el tiempo, porque dice que se anuncia, ya aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hermanos, es tiempo que el esposo ya viene. ¿Y cómo le estamos recibiendo? ¿O nuestra lámpara encendida? ¿Con aceite fresco? ¿Con aceite suficiente? Hermanas, y dice aquí también, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Las insensatas se dieron cuenta, dice que tomaron su lámpara, pero solo su lámpara, no tomaron aceite extra. Las prudentes tenían aceite extra. Y cuando las insensatas dijeron, danos de tu aceite porque se apaga, dijeron ellas, no, ve y compra. ¿Dónde se compra el aceite en estos tiempos? Dice Apocalipsis 3:18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la desnudez, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Quién dice esto? Yo te aconsejo que compres de mí. Cristo dice, ven y compra de mí oro en fuego, oro refinado, y vestiduras blancas y colirio para que veas. Necesitamos comprarle a Dios. Ahora, ¿cuánto cuesta? Dice Isaías 55:1, venid y comprar sin dinero. Lo que Dios nos da es sin dinero. Lo que Dios quiere, su Espíritu Santo, si lo pedimos, nos lo da gratis, solo es cuestión de pedir. Dice, clama a mí y yo te responderé. Si clamamos y pedimos la llenura del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nuestra vida, nos lo da gratis. Por eso dice, venid y comprar sin dinero.
no le podemos comprar nada a Dios, todo nos lo ha dado. Y dice, yo te aconsejo que compres de mí, de Dios. No vanas palabras de pastores que llaman ahorita a la abundancia, a las riquezas. No, hermanos, compremos de Dios. La palabra de Dios dice, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado, vestiduras blancas. Necesitamos la santidad, hermanos. Necesitamos ese colirio para nuestros ojos, porque a veces dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento. Necesitamos colirio de Dios para que vean nuestros ojos. Veamos la realidad que está pasando en estos tiempos, hermanos. Dice también, mas id bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Hermanos, necesitamos tener ese aceite extra en nuestra vida. Yo no sé si tu lámpara se está apagando, y tal vez se está apagando porque como en estos, ya vamos a hacer un año que la iglesia no está abierta, pero es nuestra responsabilidad tomar ese aceite extra, así como lo hicieron las vírgenes prudentes. Dice que tomaron vasijas con aceite extra. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber seguir leyendo la palabra, seguir orando, seguir haciendo nuestros devocionales, de manera personal buscar más de Dios. No te conformes solamente con saber, no te conformes solamente porque ya tengo 20, 30 años en el Evangelio, ya sé mucho. No te conformes con eso, porque tu lámpara se apaga, el aceite se va acabando. Tenemos que echarle más aceite a nuestra lámpara. O sea, tenemos que buscar más la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida, porque dice que mientras las insensatas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Hermanas, es tiempo, todavía Dios nos ha dado un tiempo para arreglar nuestras lámparas, pero cuando venga a medianoche, Él dice que viene como ladrón en la noche, ya no va a haber tiempo para comprar, ya no va a haber tiempo para buscar más palabra de Dios, ya no va a haber tiempo para buscar el Espíritu Santo, porque ya se habrá ido. Hermanos, queremos entrar a las bodas, necesitamos que nuestras lámparas tengan aceite. No queremos quedarnos, ¿verdad? Así como lo hizo Noé cuando se cerraron las puertas en el arca de Noé. Cuando se cerraron las puertas, dice que tal vez la gente todavía se sigue burlando cuando se cerraron. Y decían, ay, ni iba a llover. Pero cuando empezó a llover, como que empezaron, tal vez sí iba a venir el diluvio. Y cuando empezó a caer más la lluvia, entonces fue cuando ya gritaron, ábrenos, Noé. Pero dice que Dios cerró y ya nadie abre. Y así va a ser, dice que cuando entraron con él a las bodas, se cerró la puerta. Hermanos, va a llegar un tiempo que ya no va a haber tiempo para buscar la presencia de Dios. Hoy es tiempo, hermanos, levantémonos. Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, que Dios está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Él entrará, cenará con nosotros y estará con nosotros. Necesitamos levantarnos, ser prudentes, hermanas. Hoy es tiempo todavía, hoy es tiempo. Miren que mucha gente hoy necesita decir, aquí viene el esposo. Necesitamos decirle a la gente, viene el esposo, salid a recibirle. Nosotros en estos tiempos la gente está muy temerosa, la gente está con miedo, está sin esperanza. He encontrado gente que no tiene esperanza, que su corazón está dolido, abatido por cada situación que hay en su vida. Y nosotros que tenemos la lámpara, necesitamos decirles, prepárate porque Cristo viene. En Cristo hay esperanza, en Cristo hay luz. Necesitamos tener ese aceite fresco nosotros para anunciarlo, seguir anunciando que Cristo viene, que el esposo viene. Hermanos, yo no sé cómo está tu lámpara. Tú y yo solo sabemos si tenemos aceite fresco, si aceite extra.
Tú y yo solamente sabemos si nuestra lámpara se está apagando o está encendida la luz. Es tiempo, todavía hay un pequeño tiempo de gracia que nos está dando Dios para buscarle. Ya dejemos de estar dormidos y pidámosle a Dios: Señor, despiértanos a tu luz admirable, despiértanos para anunciar que tú ya vienes, porque aún los que conocemos de Dios estamos dormidos. Aún los que decimos que conocemos de Dios, no practicamos la palabra de Dios. Porque el insensato y el prudente, la diferencia es que uno oye y hace, y el otro oye y no hace. ¿Cuál eres? ¿Qué virgen eres? ¿El prudente o la insensata? Es una pregunta que tú misma te debes de contestar. Primero, la primera pregunta es: ¿qué virgen eres? ¿El imprudente o el insensato? ¿Oyes y haces? ¿O oyes y te quedas como si nada? Y la segunda pregunta sería: ¿cuánto aceite tienes en tu lámpara? ¿Tienes aceite extra o se está apagando tu lámpara? ¿Qué lámpara tienes? ¿Qué aceite tienes? Hermanos, es tiempo de reflexionar cómo está nuestra vida. Que no dependa de que vayamos al templo, que no dependa que el pastor nos hable, sino es una dependencia de Cristo y tú, una comunión personal con nuestro Dios, una comunión íntima con nuestro Dios y su presencia. Pidámosle a Dios que nos ayude. Amén. Vamos a hacer una oración y que Dios tenga misericordia de nosotros. Bendito Dios, en esta tarde te alabamos y te exaltamos, Padre. Te queremos rogar tu presencia en nuestra vida, Señor. Te queremos pedir tu misericordia, Señor, porque tu palabra dice que no es del que quiere y no es del que corre, es del que tú tienes misericordia, Señor. Y queremos rogarte tu misericordia para cuando tú vengas, Señor. Queremos estar preparados cuando tú nos llames, Señor. Ayúdanos, Señor. Estamos viendo las señales que tú vienes pronto. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de escuchar esa voz que dice: viene el esposo, salid a recibirle. Ayúdanos a prepararnos, Señor, a estar preparados cuando tú vengas, Señor. Padre, ayúdanos para que nuestra lámpara no se apague. Pon aceite extra en nuestra lámpara, Señor. Yo no sé cuántos de nosotros se nos está apagando esa lámpara, Señor. Te pedimos que unjas nuevamente nuestra lámpara. Pongas aceite nuevo en nuestra lámpara, Señor, que no se apague. Te rogamos que tu Espíritu Santo nuevamente llene nuestro corazón. Tal vez algunos hemos descuidado nuestra vida. Tal vez ha llegado el desánimo. Tal vez han flaqueado nuestras fuerzas, Señor. Te pedimos que renueves nuestras fuerzas, renueves nuestro gozo, Señor. Ayúdanos a tener esas vestiduras blancas que tú pides, Señor, que solamente tú no las puedes dar, Señor. Ayúdanos, Padre, a ver las señales de que tú vienes pronto. Te necesitamos, Señor. Despiértanos. Quita toda tradición en que hemos caído, toda costumbre de evangelio que hemos caído, Señor. Y despiértanos, Señor, porque tú vienes pronto. Despiértanos, Señor. Ayúdanos a despertarnos y sobre todo a anunciar también que tú vienes. Nosotros que tenemos esa palabra, ese conocimiento, esa lámpara, esa luz, ayúdanos a llevarla a aquel que ya no tiene esperanza, aquel que no te conoce, Señor, aquel que ha sido lastimado, ofendido por el mundo. Señor, ayúdanos a llevarle tu luz, tu palabra, Señor. Te necesitamos, Señor, pero primeramente nosotros necesitamos que tú nos avives el fuego de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Aviva esa fe, esa esperanza, ese gozo, esas fuerzas, Señor. Avívanos, Padre. Te lo rogamos, mi Dios. Ahora que hay tiempo, Señor, levántanos. Ahora que hay tiempo, avívanos, mi Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo avive nuestros corazones, Señor. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén.